trastorno específico del aprendizaje. El trastorno específico del aprendizaje forma parte del grupo de los trastornos del neurodesarrollo de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, DSM-5. A diferencia de la versión anterior, en donde se trataban por separado los trastornos de la lectura, la escritura y el cálculo, en el DSM-5 están todos contemplados en la categoría de trastorno específico del aprendizaje. En el DSM-5 se puntualiza que las personas que tienen dicho trastorno presentan dificultades persistentes a lo largo de la vida para aprender aptitudes académicas y que además estas dificultades surgen durante los años escolares, las cuales no pueden ser explicadas por una mala pedagogía, por una capacidad intelectual deficiente o por deficiencias sensoriales, sean auditivas o visuales. Además, un niño puede presentar el trastorno sin tener antecedentes patológicos en su historia de vida, ya sea enfermedades neurológicas o genéticas. Gran parte de los niños que presentan el trastorno específico del aprendizaje en la etapa escolar tienen inteligencia normal o normal baja y su coeficiente intelectual es superior a 70. De acuerdo con el DSM-5, el trastorno específico de aprendizaje es una alteración del neurodesarrollo con un origen biológico. Es un trastorno que se caracteriza por presentar dificultades en el aprendizaje desde las primeras etapas del desarrollo y constituye una buena parte de las patologías que afectan a los niños en edad escolar, con cifras de prevalencia establecidas a nivel mundial del 5 al 15% en niños de edad escolar y del 4% aproximadamente en adultos. Asimismo, origen de disfunciones personales para el propio niño, pero también para la familia, la escuela y la sociedad. Esta clasificación presenta 3 grandes grupos de síntomas: la dificultad en la lectura, dificultad en la expresión escrita y dificultad en las matemáticas. De forma general, los criterios para todos los tipos de dificultad, sea de la lectura, expresión escrita y matemáticas, para que un niño sea diagnosticado con un trastorno específico en el aprendizaje, deben considerarse las siguientes características. En un primer momento, las dificultades en el aprendizaje deben de haber estado presentes por lo menos durante 6 meses. Además, las dificultades académicas manifiestas deben de estar por muy debajo de lo esperado para su edad. En términos estadísticos, del percentil 30 para abajo. Estas dificultades de aprendizaje se van a notar en la edad escolar y no pueden explicarse por discapacidad intelectual, trastornos sensoriales, ya sean visuales o auditivos, sin corregir, otras condiciones psicológicas y o neurológicas, problemas de lenguaje o estrategias pedagógicas inadecuadas. Ahora bien, ya enmarcando las características de los criterios diagnósticos del trastorno específico del aprendizaje, es necesario especificar las dificultades que se pueden presentar en cada dominio, es decir, en la lectura, en la expresión escrita y en las matemáticas.
En la lectura va a haber dificultades en la precisión de la lectura de palabras, para la velocidad o fluidez de la lectura y finalmente para la comprensión de esta. En la expresión escrita habrá dificultades en la corrección ortográfica, la corrección gramatical y de la puntuación y de la claridad u organización de la expresión escrita. En las matemáticas habrá dificultad en el sentido de los números para memorizar y recuperar datos aritméticos, para tener un cálculo correcto o fluido y finalmente el razonamiento matemático correcto. Estas dificultades se pueden presentar de forma individual o en conjunto. Vamos a dar un ejemplo. En las dificultades de la lectura podemos encontrar a un niño que lee lento, es decir, lo que está afectado es la velocidad. Sin embargo, a pesar de que su lectura es lenta, es preciso. O bien, por el contrario, un niño que lee rápido, pero su lectura es imprecisa, caracterizada por fallas de omisión y sustitución de letras, por ejemplo, que además repercutirá en su comprensión. Estas fallas pueden deberse a una variedad de características neuropsicológicas que presentan los niños que padecen el trastorno. Finalmente, ya cuando se hayan determinado los criterios generales, identificando el dominio en donde se está la dificultad, se especifica la gravedad actual, que está en leve, moderado y grave. Cuando hablamos de un nivel leve, es que se muestran solo algunas dificultades y estas pueden compensarse o funcionar bien cuando se recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar. Cuando está el trastorno en un nivel moderado, las dificultades son más notorias. El niño va a requerir de periodos de enseñanza intensiva y especializada en la edad escolar y puede que requiera de alguna adaptación en alguno de los contextos en el que se desenvuelve. Finalmente, cuando estamos hablando de un nivel grave, se nota una afectación en varias áreas académicas, además de que las posibilidades para aprender, aún con una enseñanza intensiva y especializada, serán pocas. Es posible que aún teniendo adecuaciones en su contexto, sus dificultades persistan. Finalmente, el trastorno específico del aprendizaje con frecuencia presenta comorbilidad con otros trastornos. Más del 50% de personas con el trastorno específico del aprendizaje presentan trastornos comórbidos, entendidos como otros trastornos del neurodesarrollo y trastornos de ansiedad. Ello implica que al presentar simultáneamente los criterios diagnósticos de cada uno de los trastornos adicionales, pueden enmascarar los síntomas de un trastorno específico del aprendizaje, confundiendo los procesos diagnósticos y terapéuticos de estos cuadros clínicos. Por ejemplo, las tasas de comorbilidad con el trastorno específico por déficit o trastorno por déficit de atención e hiperactividad presenta un porcentaje del 20 al 25%, con un trastorno negativista desafiante del 35% y con trastornos de ansiedad de 25%. La presencia de trastornos comórbidos deben explorarse sistemáticamente, es decir, bajo una evaluación bien desarrollada, ya que la secuencia de aparición de la clínica correspondiente al trastorno específico del aprendizaje
y el trastorno concurrente es importante. ¿Por qué? Porque si las dificultades típicas de las aptitudes académicas se presentan después de la sintomatología propia del cuadro comórbido, aumentará la posibilidad de que éstas constituyan una extensión del trastorno primario. Entonces, recuerda, el trastorno específico del aprendizaje es un trastorno de origen neurobiológico, lo que implica que el niño o niña que lo padece requiere apoyo consistente a lo largo de su desarrollo, y esto no significa que su capacidad intelectual sea por debajo de lo normal.